Una de las marcas que cruzó las fronteras de Japón para darse a conocer en todo el mundo, sin duda, fue Versait. Cuando escuchamos este nombre, estoy seguro que lo primero que se te viene a la cabeza será el RX-7 Versait Fortune de Han, que apareció en Reto Tokio, o los múltiples autos que aparecieron en estas películas de Rápido y Furioso, vestidos con partes de esta bella marca. Pero antes te quiero dejar algo claro, y es que no te dé por pensar que Versait solo se dio a conocer y se hizo famosa por solo aparecer en las películas de Rápido y Furioso. Eso no es del todo cierto, ya que esta es una marca que poco a poco fue creando su nombre en Japón y dándose a respetar incluso en un tiempo a un nivel mucho más alto que la misma Top Secret. Y para mí no es justo decir que Versait solo fue conocido gracias a las películas de Rápido y Furioso. Versait a lo largo de los años ha dado mucho de qué hablar, creando obras tan icónicas que en los días actuales son recordadas y respetadas por sus logros. Y aunque te parezca algo loco, Versait no se hizo famosa en sus comienzos creando solamente body kits. No, en sus comienzos eran respetados por preparar los autos más rápidos y más potentes que podías ver en Japón, destacándose especialmente en las carreras de drag y poco a poco metiéndose en otras categorías. Y también se podría decir que Versait fue una de las empresas que sentó las bases de lo que hoy en día vemos con distintas marcas de body kits, como por ejemplo lo es Liberty Wild o Pandem. Pero a pesar de su gran popularidad, Versait ha pasado por múltiples altas y bajas, tanto que en un punto de su vida incluso llegó al punto de cerrar sus puertas. Pero antes de conocer más a profundidad el origen y todo el recorrido de esta icónica marca a lo largo de los años, te quiero recordar que te suscribas si aún no lo estás, que apoyes este video con un like, que lo compartas con tus buenos amigos y comenta qué es lo que sabías sobre Versait. Y con esto dicho, ahora sí, vamos con el video. Para iniciar, Versait es una empresa automotriz enfocada en el mercado de accesorios que inició su camino vendiendo piezas de suspensión y piezas para ajustes de motores, y después pasó a vender interiores y body kits completos para mejorar la aerodinámica y la estética de los vehículos, principalmente los autos destacados del JDM. Versait fue fundada por Yokomaku Hiranao, a quien nos vamos a referir como Yokomaku-san. El origen del nombre Versait proviene del mismo nombre de su fundador, donde Yoko significa side, que en español sería algo como lado, y Maku significa veil, que en español sería algo como velo, que luego, jugando con esas palabras, se unieron para formar el nombre de la compañía. Con sede en Japón, cerca del circuito de carreras de Tsukuba, la compañía comenzó su negocio por primera vez en 1990. Inicialmente se enfocaba en el ajuste del rendimiento para motores para los autos de carreras, especialmente para drag. Pero antes de fundar lo que hoy conocemos como Versait, Yokomaku-san en los 80 ya tenía un primer negocio donde construía sin ayuda autos de carreras, donde poco a poco fue progresando y comenzó a experimentar con la inducción forzada, la inyección de combustible y el óxido de nitrógeno. Versait a lo largo de los años construyó autos super veloces. Por ejemplo, déjame mostrarte dos de sus bestias para el drag. Aquí te presento su Nissan Skyline BNR32 GTR R1. Este fue un Skyline construido para la velocidad absoluta, conocido como el rey de los 300 km por hora. Principalmente este auto fue creado para el drag, y las pruebas de 0 a 300 km por hora que se realizaron en la pista ovalada de alta velocidad de Yatabe, que para que sepas lo importante que es esta pista, aquí han pasado los autos más veloces de Japón, como los autos de los miembros del Midnight Club o los autos de Top Secret hechos por Smokey Nagata.
Y bueno, de todos los autos que Yokomaku-san y Bellside construyeron, este fue uno donde pusieron a brillar su talento. Este fue con mucho el más limpio, más simple, más bellamente trabajado e increíblemente intimidante. Este auto bajo su capó poseía su motor RB26 a 2.6 litros forjado con dos turbos HKS GT3540 y montaje alto, con admisión Jung, un throttle body gigante Bellside, inyectores de 1800 cc y una transmisión secuencial HKS de 5 velocidades para aprovechar esos 1000 caballos de fuerza que otorgaba el motor a las 4 ruedas. El Bellside R1 pasó a los libros de historia como el auto más rápido en competir en los eventos de 0 a 300 km por hora de Option en Japón, estableciendo el récord de 13.72 segundos de 0 a 300 km por hora, una locura para aquellos tiempos. Aparte de su R32, Bellside también creó otro monstruo. Te presento a su Toyota Supra MK4. A finales de los 90, esta era la forma en la que Bellside promocionaba sus productos, un método que también utilizaban muchas personas como Smokey Nagata. Pues ya adentrados en temas de carrocería, el presidente de la compañía, Yokomaku-san, diseñaba y esculpía sus body kits y luego los instalaba en los autos que compitieron en varios eventos importantes en Japón. Yokomaku-san quería demostrar que aparte de que sus autos se vieran diferente a lo convencional, también eran extremadamente rápidos, y así es como nació este auto. Este Supra MK4 con más de 1200 caballos de sus 2JZ fue construido para competencias de cuarto de millas en Japón y usó en él lo que se convertiría en uno de los estilos exteriores más reconocibles del mercado de accesorios. Ese estilo es el que tú ves y de inmediatamente sabes que es Bellside. A diferencia del R32 GTR que está junto a él, que se destacaba por sus líneas mucho más limpias, fue ese estilo exagerado lo que hizo que tanta gente se enamorara de los productos aerodinámicos de Bellside durante los años 90 y los 2000, que por cierto, antes de armar este Supra para el drag, fue en 1994 donde se lanzó este body kit llamado Supra Combat, que ganó el premio en el Salón del Automóvil de Tokio en la categoría de autos completos, que a la vez es uno de mis diseños favoritos, junto al del Silvia S15 y por supuesto al del Mazda RX-7. En ese entonces sabías que cualquier cosa que saliera de Bellside no solo se vería bastante loco y genial, sino que además tendría un montón de rendimiento y potencia. Aquí te daban de todo, hasta los rines de la marca, pues la compañía puso a disposición sus propios rines bajo la marca Bellside Andrew Racing Wheels, en los que se destacan los rines Andrew Dash, los Andrew Gold Dash y los hermosos Andrew Evolution. Los clientes de Bellside y Yokomaku-san querían ir rápido, pero al mismo tiempo querían que sus autos se vieran genial. Su idea era única, era crear body kits completos, personalizados para los populares autos JDM. Y así fue como poco a poco llegó a obtener la atención para la gente de Rápido y Furioso. El crecimiento de Bellside fue tan rápido que si ya tenía un nombre tan grande construido en Japón, ahora se multiplicaría de manera gigantesca gracias al alcance de estas películas. Y fue tanto para Yokomaku-san que eso le tomó por sorpresa, y ahí fue cuando Bellside comenzó a cambiar. Ya después del año 2005, Bellside no era el mismo. Yokomaku-san y su compañía se empezó a distanciar de los populares JDM, donde por ejemplo pasó tiempo enfocándose en otras cosas, apostando por salir de Japón y ver otros mercados, como tunear Hummers o hacer réplicas de Bentley, tomando de base Supras MK4. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Rápido y Furioso Reto Tokio trajo lo que probablemente se llamaría la ola final de éxito internacional para Bellside, con los body kits para los RX-7, NSX y 350Z, lo que hacía que esta marca con sus ventas siguiera en pie. Y cuando los pedidos de estos body kits finalmente comenzaron a agotarse, las cosas no iban muy bien financieramente para Yokomaku-san. A él le comenzaron a afectar muchos problemas
personales y las malas decisiones complicaron aún más la situación y el negocio tristemente se vino abajo. Versailles no era lo mismo y poco a poco se iban perdiendo mientras otros crecían, tanto que en el transcurso de unos años el taller de carrocería se cerró, se vendieron varios autos de demostración y la icónica sala de exhibición de Versailles se convirtió en un simple taller improvisado. La marca se perdió con el tiempo como si de un barco se perdiera en una tormenta en medio del océano. Versailles estuvo perdido un largo tiempo, como quien dice, tratando de sobrevivir y volver a renacer para llegar a donde antes estaba. Yokomaku-san hizo a un lado todos sus problemas y comenzó desde cero, o al menos está tratando de volverse relevante en el mundo de la personalización actual. Ahora con 60 años, Yokomaku-san ha estado trabajando en múltiples proyectos, rescatando el estilo que dio a conocer su marca Versailles, volviendo a fabricar kits para RX-7, Nissan 350Z, entre otros, y poco a poco ha ido progresando y también apostando por la modificación de Lamborghinis, que en Japón son muy populares. Pero uno de los que sacó a relucir otra vez la marca Versailles fue su espectacular Toyota Supra MK5, modificado para un cliente y el que diseñó él mismo especialmente para el Salón del Automóvil de Tokio que se celebró este año 2022, el cual se llevó el premio con su Toyota Supra y también con un Lamborghini Aventador, ambos modificados por Yokomaku-san y Versailles. Yokomaku-san siempre ha diseñado todos sus body kits a mano y construyó este auto en cada punto exceptuando el techo, ya que este es llamado el Versailles Fortune Supra 90R, que por cierto, si quieres saber más sobre este auto, déjame saberlo en los comentarios y le haremos un video. Y así es como va el camino con Yokomaku-san y Versailles, actualmente tratando de rescatar y conseguir el nombre que alguna vez obtuvo. Por mi parte y en lo personal estoy realmente interesado en ver qué más se le va a ocurrir a Yokomaku-san para el futuro de Versailles y estoy seguro que le llegarán cosas súper mejores. Sin duda, esta es una marca legendaria que todos recordaremos y que estaremos ansiosos por ver sus futuros proyectos. Una marca que demuestra que no importa si caíste de lo más alto, Yokomaku-san y Versailles te demuestra que con trabajo duro puedes volver a levantarte y regresar fuerte. Y bueno, esto fue un poco sobre Versailles y aquí aprovecho para mandar un saludo especial a un buen amigo chileno que conocí gracias a YouTube, el buen Sila, que posee uno de los pocos autos con un body kit Versailles en América Latina y aún más genial porque lo tiene en un Silvia S15. Yo los animo que vayan a seguirlo y díganle que no sea duro y que me lo venda algún día. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Por mi parte fue todo por hoy y yo me despido una vez recordándote que te suscribas si aún no lo estás. Sígueme en mis redes sociales para un contacto más directo. Un abrazo a todos, cuiden a los suyos, amen a los autos y nos vemos en la próxima.